Doctor Moyano, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por venir. No, le agradecido soy yo por la invitación. Bueno, es una de las problemáticas que más nos ocupan o más nos preocupan, que tiene que ver justamente con el tema de entraderas, ¿no? De su fiscalía especializada se encarga puntualmente de este tipo de casos. ¿Cómo está la situación actual en Mar del Plata? Bueno, esta fiscalía que se creó justamente en esta problemática en el mes de mayo del año 2015, nosotros cuando se crea la fiscalía, el fiscal general decide justamente esta unidad fiscal número 13, a partir de la cantidad de hechos que se están produciendo en la ciudad de Mar del Plata, hechos que son de mucha gravedad, toda vez que nosotros entendemos cuando hay personas en sus viviendas y son sorprendidas por sujetos con fines de robo. A líneas generales podemos hablar que el problema existe, que sigue, obviamente esto es lo más importante a tener en cuenta, y en base a los números, desde que se creó la Fiscalía, la cantidad de casos que se fueron produciendo a la fecha, se ha producido una disminución. Una disminución que nosotros estimamos que puede estar en un orden de un 40, un 50%. Insisto, más allá de esto que sirve en cuanto a la gestión y saber dónde uno tiene que hacer hincapié, no solo en la investigación, sino en la reunión con las autoridades de prevención, que muchas veces tenemos, y tener en cuenta que el problema está, si tenemos en consideración, mes a mes, quincena a quincena, y durante las semanas, cómo se van produciendo los hechos, la zona, los horarios, y en base a esos parámetros sí podemos decir que en este lapso de aproximadamente 1 año y medio de creación de la Fiscalía se ha producido una disminución de un 40, un 50% de este tipo de hechos. El caso de las entraderas, los robos en viviendas particulares, del ingreso, ahora después por ahí desglosamos un poquito puntualmente en cuanto a si entra con arma de fuego, si se espera, si ya ingresan y rompen un vidrio, lo que sea, pero digamos, ahora vamos a puntualizar. Pero digo, uno supone que no es el robo común, digamos, no es el de la calle, un asalto o algo así, en el sentido de, esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero digo, en el sentido de que hay una organización detrás, digamos, que hay una premeditación. ¿Esto es así? ¿Se premedita? ¿Están organizados? ¿Es distinto al que sale a robar? Bueno, justamente un poco la finalidad de la creación de la Fiscalía fue poder establecer en la ciudad de Mar del Plata la existencia de bandas delictivas, de un grupo de personas que ya cuenten con logística, que estén organizados, y justamente en la finalidad de estas bandas fuese la de cometer este tipo de delitos. Digamos que si bien todos los hechos son graves, obviamente esto implica una mayor gravedad, poder establecer si existen estas bandas y si estaban operando en la ciudad de Mar del Plata. A partir de esta finalidad en la creación de la Fiscalía, tener en cuenta que el objetivo nuestro es justamente establecer la identidad de estas personas que integran bandas, podemos decir que nos hemos encontrado con distintas situaciones. Pero en general, quien aporta una logística, ya sea contar con arma de fuego, contar con movilidad para llevar a cabo estos delitos, trabaja sobre un previo trabajo de investigación en cuanto al lugar donde se puede cometer el delito, cómo es la casa donde se puede ingresar, horarios, etcétera. Bueno, nosotros trabajamos justamente tratando de desbaratar estas organizaciones. Ajá. Pero hay muchos mitos, ¿vio? Con respecto a eso, que no sé, mi madre misma, ¿no? Que le han marcado, hay una pintura con aerosol en la puerta, le marcaron la casa. ¿Eso existe? ¿Eso es real? ¿Eso pasa? Nos hemos encontrado con distintos supuestos, pero sí puedo decir que ha habido investigaciones en los cuales, por ejemplo, hubo llamados telefónicos tendientes a tratar de establecer datos de los moradores, horarios, y el momento de los hechos podía haber o no personas dentro de la finca. Ya digo, sí nosotros tratamos de establecer justamente estas organizaciones y por lo general uno se encuentra con una logística. También hay casos que son robos cometidos en forma, la decisión es en base a la ocasión. Bueno, pasan por el lugar, advierten que está una persona ingresando a su vivienda y eso decide... ¿Existe el ingreso, la entradera al voleo, digamos? Exactamente. O sea, pasaron, vieron que entraba alguien y se metieron. Exactamente, sí, tenemos de esos casos, tenemos varios casos en el cual nosotros también, por eso un poco el trabajo de la Fiscalía va más allá de la investigación. Nosotros intervenimos cuando el hecho se produjo, a partir de ahí la Fiscalía interviene, se lleva adelante la pesquisa, pero entendemos que al contar con información mes a mes, la vamos haciendo todo un seguimiento de la evolución de este tipo de hechos. Nosotros tenemos muchas reuniones con las autoridades en materia de seguridad, de prevención. Ponemos en conocimiento de las autoridades los datos que vamos obteniendo en cuanto, por ejemplo, horarios que se pueden producir estos hechos, a los fines que las autoridades respectivas arbitren las medidas de prevención más idóneas
que nosotros vamos viendo, ya sea por horario, por jurisdicciones. Muchas veces nos ha pasado que cuando se llevan a detenciones o allanamientos y se logró desbaratar alguna banda en determinada jurisdicción, los hechos se redujeron y nos encontramos que empiezan a suceder en otro sector de la ciudad de Mar del Plata. Como que se traslada, como que se muda el sí, sistema delictivo, digamos. Nos ha pasado, hemos llevado a cabo detenciones y allanamientos en la zona sur de la ciudad. Bueno, hemos notado después en la estadística una disminución de esos hechos. Nos ha pasado también a comienzos de este año, por el mes de febrero, marzo, se llevan a cabo allanamientos y detenciones en lo que eran hechos que se cometían en la zona norte de la ciudad, en este tipo de delitos estamos hablando, ¿no? En jurisdicción de lo que es Comisaría Séptima. Bueno, cuando se produjeron esos allanamientos y detenciones, este tipo de hechos disminuyó en esa zona de la ciudad. Pero bueno, es un trabajo que vamos haciendo mes a mes. Esto se repite, digo, en la práctica, sigue ocurriendo, o sigue habiendo bandas. Las bandas, una vez que se desbaratan, ya desaparecen, o aparecen otras. ¿Cómo es esta conformación? ¿Queda algún integrante de la banda que vuelve a formar otra banda? ¿Esto cómo se maneja, digamos, en cuanto al armado de esta organización delictiva? Lo que vamos viendo, que la logística que es necesaria para cometer este tipo de delitos, básicamente, bueno, la movilidad. Si estamos hablando de hechos que se cometen por más de 3 personas, por lo general tratan de contar con una movilidad para poder trasladarse. El empleo de arma de fuego. Nosotros más o menos en un promedio de los hechos que se producen, un 40 o un 50% de estos robos se emplean armas de fuego. Otro elemento a tener en cuenta y muy importante, y sobre esto venimos haciendo bastante hincapié, es la escucha de la frecuencia policial. En los distintos allanamientos, secuestros, detenciones a lo largo de este año y medio hemos secuestrado en varias ocasiones handys con la frecuencia con la escucha de la frecuencia policial. Eso es un punto clave que, sí, si me permite, nos vamos a detener. Sí, sí. Porque pasa mucho, digamos, muchas de las bandas, no solamente en su fiscalía, sino en líneas generales con el delito, suele ocurrir que cuando hay bandas organizadas tienen el handy de la policía. Esto implica, digo, cuéntelo usted, digamos, pero ¿qué implicaría, digamos, que tengan el handy de la policía? ¿Qué les permite eso? Y el contar con un handy, y ese handy posea la escucha de la frecuencia policial, que uno puede escuchar las modulaciones, obviamente para quienes cometen los delitos les asegura la impunidad. Entonces ellos, si tienen decidido cometer un robo en determinada vivienda, al momento de trasladarse hacia esa vivienda van escuchando la frecuencia policial. Durante la ejecución del robo lo van escuchando y al momento de hacer la fuga también. Hay como una especie de operador, digamos, que le va diciendo, bueno, es que hay un llamado telefónico al 911 de tal vivienda, vayan por otro lado, lo están persiguiendo, van por tal lugar. ¿Existe eso? Nosotros tenemos procesos en trámite en el cual hemos imputado la coautoría justamente porque uno de los integrantes de la organización, la función es escuchar la frecuencia policial, sin siquiera estar presente en cercanías del lugar del robo. Claro. Entendemos que es tan responsable como quienes irrumpen en la casa. ¿Y esto qué implica? Implica que si algún vecino advierte, supongamos, un automóvil sospechoso o advierte la presencia de personas sospechosas en el lugar y llama al 911, este llamado es escuchado por el integrante de la banda, inmediatamente los alerta, y de esta manera logra la impunidad. O al momento de darse la fuga, si un vecino advierte y nota que las personas se dan a la fuga y aporta determinadas características físicas o de vehículo, bueno, si esto es escuchado por este integrante de la banda, lo pone en conocimiento de los demás para que cambie, por ejemplo, el recorrido de la fuga. Ahora, ¿es tan sencillo tener la frecuencia policial, obtenerla? Lamentablemente nosotros venimos insistiendo ya hace un tiempo importante la necesidad que las autoridades arbitren los medios técnicos para que la frecuencia policial se encripte y no tenga acceso a esto terceras personas como están pasando actualmente. El acceso de terceras personas a la escucha de la frecuencia policial, personas que se dedican a cometer delitos, obviamente pone en una situación de mayor vulnerabilidad a todos los ciudadanos, a todos los vecinos de la ciudad de Mar del Plata. ¿Está permitido? Si yo tengo un handy, ¿puedo escuchar la frecuencia policial? En los hechos es lo que está pasando. Pero digo, ¿está permitido? ¿Es legal? No. No hay legislación que sobre este tema que lo tipifique como un delito autónomo, claro. Pero más allá de lo que establezca la legislación o no, es un tema tecnológico en el cual las autoridades tienen que arbitrar los medios tecnológicos para evitar que esto siga pasando, porque hace a la seguridad
de los ciudadanos, hace incluso a la seguridad de los funcionarios policiales que llevan adelante sus tareas, que tienen el riesgo que sus movimientos sean conocidos por quienes cometen delitos. Uh-huh. Concretamente, usted me decía que se ha bajado casi a la mitad. ¿Qué cantidad aproximada tenemos en promedio de cantidad de hechos mensuales en Mar del Plata? Y en la actualidad podemos estar hablando de un promedio, de un ingreso de unos 35 expedientes, 35 casos mensuales. Por eso digo, si bien la situación se ha logrado una mejoría, entiendo que en este término que llevamos de gestión en la Fiscalía, llevamos más de 115 personas que han sido detenidas, imputados directamente por delitos de robos agravados o delitos conexos, como puede ser delitos de encubrimiento, o tenencias ilegales de armas de fuego, de uso civil o de guerra. Evidentemente esto tiene incidencia sobre los casos que se van registrando. 115 personas en un año y medio. Sí. Ese es es decir, una persona cada 3 días prácticamente está en número promedio. De personas que tenemos nosotros procesadas, que se pidió orden de detención, o que se los detuvo en estas circunstancias de robo, o porque se les ha imputado un allanamiento, se secuestraron cosas que habían sido robadas en una vivienda, o porque se secuestró un arma de fuego. Estamos en ese número de personas. ¿Les sorprende los números? Digo, porque, a ver, estamos hablando de, habiéndolo bajado a la mitad, o sea que la situación era gravísima, estamos hablando de un promedio de una entradera por día, aproximadamente un poquito más, una entradera por día. Y estamos hablando de una persona cada 3-4 días que está cayendo detenida como parte de una banda delictiva. Digo, ¿les sorprende? Son números realmente fuertes los que se están viviendo. Sí, son números realmente importantes. Cuando uno va haciendo un análisis de la gestión, de estadísticas, es un número que realmente no esperábamos nosotros al inicio de la creación de la Fiscalía. Sí esperábamos encontrarnos con la cantidad de hechos, como dijimos al comienzo de la conversación. La decisión del fiscal general, obedeció justamente esta problemática. Se contó a partir de la creación de la Fiscalía con algo muy importante, una herramienta muy importante, que fue la creación de un gabinete en la policía, en la Dirección Departamental de Investigaciones, hay un gabinete que se dedica únicamente a la investigación de los robos en viviendas. Obviamente esto para la Fiscalía es muy importante, es una herramienta que nos permite avanzar en las investigaciones, establecer distintas circunstancias. La situación entiendo que era realmente, si estamos hablando de un ingreso de 70, 80 causas por mes, que era el número que nosotros veíamos que había. Si bien se ha producido una disminución importante, obviamente el problema sigue existiendo. Estar hablando de un promedio de un hecho por día en la ciudad de Mar del Plata, si bien es una ciudad de 1 millón de habitantes, etcétera, el problema sigue estando y está en la responsabilidad nuestra de poder seguir avanzando en esta temática. Claro, está muy bien esto y además está muy bien lo estadístico también, porque sirve para analizar, canalizar. ¿Hay algún barrio más complicado que otro? ¿Hay zonas más rojas o más calientes, como se llaman, zonas calientes de este tipo de hechos? Bueno, como dije anteriormente, nosotros vamos viendo muchas veces una fluctuación, ¿no? en este aspecto. Muchas veces en la zona sur de la ciudad nos encontramos con esta problemática. Hemos tenido, ha sido de público conocimiento, hechos que se han producido en los barrios de Serena, el Marquesado, etcétera, que incluso ha llevado a un reclamo de los vecinos en cuanto al avance de las investigaciones. En esto obviamente nosotros integramos el Ministerio Público Fiscal y nos tenemos que hacer responsables y cargo de tratar de avanzar en las investigaciones, y un reclamo también en cuanto a las medidas de seguridad. Llevó incluso a este reclamo que se hizo público, ¿no? Pero como dije anteriormente, nosotros vamos viendo que muchas veces también depende de cómo se van realizando procedimientos, y eso de alguna manera también lleva a una fluctuación de las zonas de la ciudad. Es una tendencia, se ha bajado a la mitad, la verdad han hecho un gran trabajo, doctor, se ha bajado a la mitad la cantidad de hechos. ¿Es una tendencia eso o es un número ya difícil de bajar? Hay un punto en el cual ya se entra en una meseta que es difícil de bajar. Bueno, el desafío, entiendo yo, que tenemos desde el Ministerio Público Fiscal, las autoridades de prevención y seguridad, el desafío es que este número hay que tratar de seguir bajándolo. Creo que
uno estaría conforme si dentro de un año volvemos a encontrarnos acá y hablar del tema y uno pudiese estar hablando de números menores a los que estamos haciendo mención en este momento. ¿Cómo es el tema del trato con la policía, digamos, que termina siendo un actor fundamental, en definitiva, a la hora de, como herramienta, digamos, ¿no? Como brazo, parte de la justicia, digamos, como herramienta de eso? ¿Cómo termina siendo ese trato? Sé que la DDI también está trabajando en parte con ustedes, digo, ¿cómo es esa relación? Como decía anteriormente, cuando se crea la Fiscalía, se crea este gabinete de la DDI. Insisto en este tema porque considero que ha sido fundamental el aporte que nosotros tenemos a través del gabinete de robos calificados de la DDI. Es un aporte fundamental para las investigaciones, para poder llevar adelante las investigaciones, contar con un gabinete para distintas diligencias, las diligencias de allanamiento, de detención, un montón de diligencias que nosotros llevamos y poder sistematizarlas. Nosotros también, a partir de la creación de la Fiscalía, dictamos un protocolo en cuanto a cómo se debe, una vez que se produce un delito, qué medidas se deben cumplir, cómo se deben cumplir las medidas por parte de todos los... Tratamos de alguna manera todas las fuerzas que intervienen de seguridad, tanto de policía de seguridad, de comisaría, de policía científica, de investigaciones, bueno, armonizar y coordinar todas esas tareas. Se dictó un protocolo, se creó un mapa digital en el cual vamos haciendo un trabajo estadístico, como hicimos mención anteriormente, en cuanto a zonas, horarios, nos sirve para recabar datos, para tener, por ejemplo, referencias si en un allanamiento hay un objeto sustraído y es encontrado en un determinado lugar, bueno, claro, poder enlazar las distintas investigaciones. Claro, yo estaba viendo acá parte de esa estadística, después lo vamos a ver si podemos armar un informe para la semana próxima y tenerlo con más precisión. Pero estaba viendo algunos de los datos por aquí que aparecen. La tardecita aparece como uno de los horarios fuertes como para este tipo de hechos, tardecita noche, después de las 7 de la tarde. Sí, ¿no? Uno de los parámetros que nosotros en el análisis que vamos haciendo, justamente porque este tipo de hechos creemos que hay un mayor porcentaje que se puede dar en momentos que la gente regresa de sus trabajos, ingresa a sus viviendas. Muchas veces cuando quien ingresa el auto a su vivienda es aprovechado eso para la irrupción de las personas. Es la forma más habitual. No es tanto él llegar y romper una casa que está cerrada, sino esperar que entre alguien y acompañar entrar con el dueño de la casa. Y es un momento crítico. Por eso nosotros en el análisis que vamos llevando a cabo tenemos en cuenta la sede de las víctimas, los horarios en que se producen, el modo de ingreso, si es por escalamiento, si tuvieron que escalar una medianera o tuvieron que romper una ventana, una puerta, si se emplearon armas de fuego, en qué horario se dan. Entendemos que ese es un horario crítico a tener en cuenta, como dije anteriormente, más allá que el trabajo de la Fiscalía sea una investigación una vez que se produce el hecho. Entendemos que todos estos datos que vamos recopilando mes a mes son necesarios aportarlos a la fuerza de seguridad para las medidas de prevención y reforzar en lo que haga falta. Y algo que me sorprendió de esto es el tema de las edades, los rangos etarios, ¿no? Yo pensaba o suponía que las personas más vulnerables, que lo son los adultos mayores. Sin embargo, las edades que más recurrencia tienen en este tipo de hechos son hasta 39 años. O sea, personas menos de 40 años son las que más están sufriendo esos hechos. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo ocurre eso? ¿Tiene que ver con esto mismo, con la vuelta a casa? Nosotros en la estadística que llevamos a cabo vamos también teniendo en cuenta la edad de las víctimas. Muchas veces ese promedio de edad da porque hay un grupo familiar y capaz que son personas con sus hijos menores. Se hace un promedio. Entonces se hace un promedio de las edades que nosotros vamos viendo. Lo que sí es cierto que en este tipo de hechos no queda ninguna duda que los más vulnerables son las personas de la tercera edad, son las personas en las cuales nosotros hacemos mayor hincapié en tener que prevenir estos delitos, siempre desde la Fiscalía, cuando tenemos esta posibilidad de una charla o de un diálogo a través de medios que tienen esta difusión y que pueden ser escuchados, en la precaución que tienen que tener para, antes de permitir el acceso de un desconocido, muchas veces se producen hechos en el cual simulan ir a llevar una encomienda o ir de parte de un familiar. Bueno, ante cualquier duda, llamar al familiar, tratar de corroborar esa circunstancia. Hay que ser muy precavido, sobre todo en la gente mayor que vive sola, porque lamentablemente muchas veces se utilizan este tipo de engaños para poder ingresar a la vivienda y bueno, en personas mayores las secuelas que dejan este tipo de delitos son mucho más graves, ¿no? Sí, incluso secuelas físicas, irreversibles, secuelas físicas, psicológicas, que son muy, muy difíciles después de sobrellevar. Un poco algunas indicaciones, algunas prevenciones, con esto quiero concluir la charla porque me parece que también es importante esto, ¿no? Ya que también usar como servicio al medio
medio, digamos, un poco ya lo da usted, pero ¿qué tipo de prevenciones se pueden tener, digamos, además de esto de no abrirle la puerta a nadie que no desconozcamos y demás? Digo, ¿qué otro tipo de prevenciones? Digamos, hay que dar una vuelta a manzana con el auto cuando uno está llegando a casa, ¿qué se puede recomendar? Yo siempre también hago mención a la solidaridad del ciudadano, ¿no? Entonces, si yo estoy en mi casa y advierto un auto que me llama la atención, que no es del barrio, o la presencia de personas que me resulten sospechosas, comunicarlo al 911, incluso tratar de tomar el número de patente del automóvil y transmitirlo al 911. A nosotros ha sido de mucha utilidad muchas veces esa información que se hace desde la solidaridad del vecino o de la persona que uno piensa que pueda estar en una situación de riesgo. Hago mucho hincapié en eso, cualquier movimiento sospechoso, inmediatamente comunicarse al 911, la precaución para permitir el ingreso de terceras personas desconocidas a la casa, lo que haga operaciones comerciales. Creo que también estamos en un momento en el cual hay que tener mucha precaución. Si uno hace, no sé, la venta de un automóvil o está por realizar una operación inmobiliaria, que el círculo de mayor confianza de la familia o de allegados que solamente lo tenga, porque muchas veces llega a oído de terceras personas y son datos con los que trabajan estos integrantes de banda para seleccionar y irrumpir en esa vivienda. Claro. Doctor, gracias por haber venido. No, agradecido soy yo, muchas gracias. El doctor Mariano Moyano con nosotros aquí en este Mano a Mano de los lunes.